¿Cómo Buenos días con todos, ¿cómo les va? Bien, jóvenes, enciendan su cámara, por favor, todos enciendan la cámara. Vamos a comenzar. Les voy a compartir el escenario para tomar lista. Pues, y luego continuamos. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo les va? A ver, Buenos vamos días, a... profesor. Buenos días, jóvenes, ¿cómo les va? Ya les voy a... Bien, ¿y usted, profesor? Bien, también, muy bien, gracias a Dios. Estamos con vida, con salud. Obviamente en esta pandemia pues hay limitaciones, ¿no? No se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, pues hay que ser pacientes y comprender, sobre todo, hay que saber comprender que la situación es difícil, que bueno, cuando se recupere la normalidad, ahí vamos a poder hacer todas las cosas que antes normalmente hacíamos, pero que pues que por el momento eh, hay que cuidarse sobre todo, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar un poquito de este tema también. Ok, noveno B, listo. Atención, ¿está presente Javier Álvarez? Presente. Listo. María Arellano, Presente. Milka Jovín, Presente. Edward Barahona, Presente. Eric Barreto, Presente. Gary Bravo, Presente. Katia Carriel, Katia, Derek Chamorro, Presente. José Chillogalli, Presente. ¿Quién dijo presente? ¿Quién? Chiyogay. A ver, vamos a ver. A ver, Chillogalli, ¿dónde está? Deje ver su cámara. Levante la mano. Ah, ya, listo, ya lo vi, ya lo vi. Ya, muy bien. Seguimos. Atenti, Ecuador, como dice el periodista. A ver, Clovis Cornejo. Presente. Listo. Valeria Fajardo. Valeria. Ani Guerrero. Presente. Saúl Hidalgo. Presente. Alison Martínez. Alison. Justin Moreira. Presente. Anabel Ojedis. Presente. Rachel Ortega. Profesor, me da un minuto. Es que pasó una cosita en mi casa, un ratitito. ¿Quién me está hablando? Eric Emiliano, A ver, ¿qué necesita Emiliano? si puedo apagar un ratito la cámara, es que mi mamá me quiere un favor mío. Ah, ya, ok. Listo. Luego la enciende enseguida que se desocupe, ¿no? A ver, seguimos. Rachel Ortega. Faltado, ¿no? Britney Pacheco. Presente. Zuleika Paredes. Presente. Manuel Pilay. Presente. Manuel. Manuel Pilay. Presente, profe. Ah, ya. Sebastián Pinto. Sebastián. Kiara Pionce. Presente. Paulette Riera. Presente. Valeria Rodríguez. Presente. Julio Rodríguez. Presente. Dylan Salas. Presente. Kelly Suárez. Kelly. Presente. Derlis Vera. Giovanna Yulán. Presente. Ashley Zavala. Presente. Ok, listo. A ver, ahorita la veo que está ingresando Fajardo. Atrasado, colección de atrasos de Fajardo, ¿eh? A ver, dígame si ingresó Carriel. Sí, profesor. Ya. ¿Qué pasó, Carriel, que se atrasó? ¿Qué está viajando? ¿Mande? ¿Está viajando? No.
Bueno, ok, listo, sigamos. Alison Martínez, no está, ¿verdad? Rachel Ortega, ¿está o no? No. ¿Y Sebastián Pinto? Bueno, ellos quedarían con falta. Bueno, jóvenes, les decía que efectivamente en estos tiempos de coronavirus, pues son difíciles. Ahora mismo está viniendo ya la segunda ola del virus. En Europa la segunda ola es todo un desastre, está peor que la primera. Y aquí en Guayaquil, en esta semana, la alcaldesa ya anunció que nuevamente van a haber cierres, hay restricciones, etcétera, porque han aumentado grandemente el número de contagios, a tal punto que el 95% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas. Eso significa, jóvenes, que si esta situación sigue, muy pronto ya no habrán camas de cuidados intensivos con oxígeno, con esas máquinas que a la gente le salva la vida. Y eso es un problema enorme. ¿Por qué razón? Si todas las camas de cuidados intensivos del hospital están completamente llenas, ¿qué tienen que hacer los doctores? Díganme, jóvenes, ¿qué tienen que hacer los doctores? Si vienen 10 personas a solicitarles esa cama de cuidados intensivos y ellos no tienen ninguna, ¿qué tienen que hacer ahí? ¿Qué harán? Pues simplemente lo que les van a decir, no hay espacio, lo siento mucho, no tenemos cómo atenderle. Y estas pobres personas que ya no encuentran una cama de cuidados intensivos, o bien se resignan, regresan a su casa y se entregan solo a la voluntad de Dios, a lo mejor si ocurre un milagro y se salvan, o si no, simplemente se resignan a morir en las casas sin esas salas de cuidados intensivos. O hay familias que con tal de salvarle la vida al ser querido, al familiar, le van a pagar una clínica particular, con lo cual muchas veces quedan endeudados para toda la vida, porque una clínica particular, una sala de cuidados intensivos, estar conectado a esas máquinas, jóvenes, en clínicas particulares, no es que cuesta $1 o $2 pasar una noche en cuidados intensivos, no, jóvenes. Esas salas de cuidados intensivos en clínicas particulares cuestan cientos de dólares cada día, sin contar la medicina que usted tiene que comprar y todo eso. O sea, es una cosa terrible. Por eso, jóvenes, les decía, pues tenemos que ser comprensivos, pacientes en medio de esta situación que nos toca vivir. Quisiéramos hacer muchas cosas, pero no las podemos hacer. Entonces, por lo menos ser agradecidos con Dios por lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Ustedes van a decir, profe, ¿qué tenemos? Pues tenemos la vida, tenemos salud, tenemos una familia. No podemos hacer las cosas que antes, pero hay que ser pacientes y agradecidos con Dios por la vida y por la familia, por lo menos. Miren, ustedes tienen la suerte de vivir con su familia, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes viven con sus familiares, sea papá, mamá, los abuelitos, tíos, hermanos, viven con familia, ¿sí o no? Ustedes tienen esa suerte. En mi caso, por ejemplo, yo no. Yo he tenido que vivir toda la pandemia solo y mi familia vive lejos, vive en Loja. Me tocó pasar mi cumpleaños solo. Yo mismo me canté el cumpleaños feliz porque No, no, feliz cumpleaños. porque no tenía a nadie y ya. Gracias, Emiliano. Bueno, esa es la situación. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ante eso? Pues simplemente estar tranquilo y ser agradecido con Dios porque, bueno, tenemos vida, tenemos salud, tenemos trabajo y podemos seguir adelante. Otras personas ya han muerto, mientras Profe, nosotros todavía Dios nos regala la vida. mi Diga, profe, le escribí por el chat, es que si puede apagar la cámara, por favor. ya, ok, listo. Entonces, joven, Igualmente dejo como una captura. ya, ok. Entonces, jóvenes, les decía, pues tenemos que agradecerle a Dios por esa situación, aunque no tengamos todo lo que quisiéramos. Y nada, pues hay que seguir adelante y cuando las cosas mejoren, pues podremos retomar todo lo que antes podíamos hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver, jóvenes, el tema del día de hoy. Así que, jóvenes, no se desanimen.
Estas pandemias, jóvenes, no es la primera vez que le pasa esto al mundo. No, de hecho el mundo ya ha superado cosas más duras. Por ejemplo, la gripe española. La gripe española mató a millones de personas. Justo hace 100 años atrás, jóvenes. En 1918 comenzó la gripe española. Mató a millones de personas. Y sin embargo, la humanidad superó eso. A ver, jóvenes, pensemos en algo. Hace 100 años, miren, 1914, la Primera Guerra Mundial. Murieron como 20 millones de personas. La guerra terminó como en 1917 y al siguiente año, 1918, comienza la gripe española, que mató como 50 millones de personas. Miren, pasaron ni 20 años, y en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, que mató a más de 40 millones de personas. Imagínense el mundo, jóvenes, una locura, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo eso, el mundo ha sabido luchar y seguir adelante. Pues nosotros también tenemos que tener esa fe, esa fuerza, esa valentía y seguir adelante, agradeciéndole a Dios por la familia, por la vida, siendo pacientes con esta situación y sobre todo hay que tener mucha fortaleza para seguir adelante. Bueno, jóvenes, les voy a compartir las diapositivas para el día de hoy. El tema es sobre los inicios de la Iglesia Católica y los apóstoles. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue su importancia? Hoy tendremos que terminar unos minutitos antes de la clase porque acuérdense que hay la feria de matemáticas. Entonces les voy a dar unos minutitos también para que ustedes puedan conectarse a tiempo con el tutor y puedan participar de la feria y todo eso, ¿no? Listo. A ver, como dice el periodista, atenti, Ecuador. Vamos a ver la participación de los estudiantes. Entonces, vamos a pedir la participación de Alison Martínez. ¿Está presente o no? Alison Martínez, nada. Ortega, ¿está presente? Tampoco. ¿Alguien sabe si Ortega se retiró, tal vez? ¿Nadie sabe? Dile, a ver, Salas, ¿está presente o no? Ninguno de ellos, al parecer, está presente. Bueno, vamos a pedirle, a ver, Emiliano Barreto, ayúdanos leyendo el tema y la destreza. El inicio de la iglesia y los 12 apóstoles. Destreza. Reconoció a la comunidad de los 12 apóstoles como el inicio de la iglesia fundada por Jesús con la misión de anunciar la buenas Buena nueva. nuevas, continuar la obra de Jesús y trabajar por un mundo mejor. Muy bien. En este dibujo, en este gráfico, tenemos una representación de Jesús y los 12 apóstoles. ¿Por qué son importantes los 12 apóstoles? Porque es el grupo de hombres que Dios escogió para con ellos comenzar la fundación de su iglesia. Ellos fueron enviados con la bendición de Jesús, con la bendición de Dios a predicar el evangelio y ellos comenzaron a formar la iglesia. Por eso es que son tan importantes. Los apóstoles se los conoce como columnas de la iglesia. A ver, le hago una pregunta. ¿Su casa sí tiene columnas, sí o no? ¿Verdad que sí? Columnas, ¿sí saben lo que es una columna? Una columna es el cimiento. Sí, sí saben, ¿no? Dígame, una casa se puede, exacto, ahí está Emiliano Barreto, dice, esta es la columna, ya, muy bien. Ahora bien, ¿ustedes qué dicen? ¿Una casa sin columnas se sostiene o se cae? Se cae. Exacto, con mucha facilidad se cae. Exacto. Asimismo, jóvenes, los 12 apóstoles son las 12 columnas de la iglesia. Es decir, son pilares fundamentales para que la iglesia se mantenga y continúe su obra. Aquí tenemos los apóstoles. Vamos a ver este video, jóvenes, porque ser apóstol
no fue algo gratuito, simplemente un privilegio para hacerse famoso y ya. No, 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 no. Los 12 apóstoles jóvenes pagaron un precio con su vida mismo. Ellos pagaron con su vida el hecho de ser apóstoles. Ya les voy a proyectar este video para que ustedes observen qué hicieron y cómo murieron los apóstoles dando la vida por amor a Dios, por amor a Jesucristo, por amor a la iglesia. Entonces, muy atentos al siguiente video. Aquí va. A ver, atentos. La mayoría conoce la vida y sobre todo la muerte de Jesús de Nazaret, pero solo un pequeño porcentaje sabe cómo murieron sus apóstoles. Es más, 9 de cada 10 personas desconoce cuál es el nombre de cada personaje plasmado en la última cena. Pero mire, en este pasaje de la última cena está la representación de Jesús. ¿Quién será Jesús aquí? A ver, Rachel Ortega, la vi que ingresó. ¿Me escucha Ortega, sí o no? Sí, Ortega, yo pensé que se retiró usted. ¿No se ha retirado? no, Oiga, porque tiene un montón de faltas, atrasos y no tiene ninguna participación en clase. A ver, atenta Ortega para que participe esta clase y recupere sus puntos. ¿Sí escuchó? Ortega. sí escuché. Ya, ok, listo. Entonces, a ver, aquí les decía en esta pintura famosísima de Leonardo da Vinci se representa a Jesús y los 12 apóstoles en la última cena. Jesús aquí ocupa el puesto central y los demás son los apóstoles que le rodean. Vamos a escuchar. Pero solo un pequeño porcentaje sabe cómo murieron sus apóstoles. Es más, 9 de cada 10 personas desconoce cuál es el nombre de cada personaje plasmado en la última cena. Pero no te preocupes, en este video te lo aclaro. Y por supuesto, sabrás cómo murió cada uno de los apóstoles. Bartolomé, compañero inseparable del apóstol Felipe, de izquierda a derecha es el primero. Fue desollado vivo. Es por eso que Miguel Ángel se dio a la tarea de ilustrarlo en el fresco del juicio final sosteniendo un saco de piel que alude a su martirio. Miren, este es en la escena del juicio final. Este es San Bartolomé, que como ustedes escucharon, él sufrió el martirio. ¿Qué significa el martirio? Significa dar la vida por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Entonces, a San Bartolomé lo mataron desollándolo. ¿Qué quiere decir? Que le sacaron toda la piel. Increíble, ¿no? Qué terrible sería ese sufrimiento. Bueno, así murió este apóstol dando la vida por Jesucristo. Judas Iscariote es quien está regando la sal. Luego de vender a Jesús por 30 monedas de plata, optó por el suicidio, ahorcándose en un árbol. Según la Divina Comedia, Judas se encuentra en el último círculo del infierno, siendo devorado por Satanás, por ser el pecador número 1 en la historia de la humanidad. Bueno, creo que de Judas Iscariote, creo que todos sabemos cómo murió, ¿no? Se suicidó ahorcándose después de haberlo traicionado a Jesús. Una persona que traiciona nunca vive en paz, jóvenes. ¿Usted cree que, por ejemplo, vamos a suponer, el esposo o la esposa traiciona a su esposo o a su esposa? Por más que esta persona se haga ilusiones, no, es que con esta nueva pareja voy a ser feliz, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre le queda en la conciencia, en la mente, el recuerdo de haber hecho una traición, de haber hecho algo negativo, algo malo. Y mucho peor si traicionó a una persona buena, que era sincera, que le quería y que le respetaba. Entonces la traición nunca genera paz, sino desesperación. Mateo, hermano de Santiago el menor, él está señalando a Jesús con las dos manos, como si estuviera en desacuerdo o debatiendo lo que se comenta en el centro de la mesa con los dos últimos apóstoles. Murió por una herida de espada en Etiopía. Miren. Andrés, hermano mayor de Pedro, es el apóstol con las manos en alto. Fue crucificado en una cruz con forma de X, en Patras, Grecia. Miren la forma que tenía la cruz de San Andrés. Era en una cruz en forma de X.
también ¿Por fue qué de- crucificado. ¿Sí? Barreto, ¿iba a decir algo? ¿Y por qué fue una forma de X, no de cruz? Bueno, habían diferentes tipos de cruces en la antigüedad. La cruz que nosotros conocemos, donde murió Jesús, es una de los tipos de cruces, pero habían más cruces en la antigüedad donde los ejecutaban a los reos, a los que eran condenados a muerte. Les voy a mostrar. Miren, estos son los tipos de cruz que en tiempos de Jesús usaban para matar a, a los delincuentes en realidad. Pero ¿por qué a Jesús lo crucificaron ahí? Pues por el odio que lo tenían. Miren, había una cruz que le llamaban la crux simplex o crux compacta, que era solo de un solo travesaño, un solo madero. Había el patíbulum, que era solo, el patíbulum es la parte horizontal de la cruz y la parte vertical es la cruz simplex. Había la crux omnisa, miren que es en forma de tau, es en forma de una T, así como una T, la letra T. La crux incisa, que es la cruz donde murió Jesús, pero también había la crux decusata, que es la cruz en forma de X. Es decir, simplemente eran diferentes tipos de cruces. Y ahí este apóstol, en este caso, pues dio su vida por Jesús. San Andrés. Vamos a seguir. Pedro, el que negó 3 veces a Jesús antes de que cantara un gallo, está en medio de Judas, poniéndole una mano en el cuello a Juan. Al enterarse que Jesús había resucitado, se arrepintió por haberlo negado. Fue perseguido y crucificado, pero al momento de su crucifixión, él dijo, no puedo morir como mi maestro, y por eso fue crucificado de manera invertida. Por él. Miren, en cambio San Pedro, él mismo pidió que lo crucifiquen con la cabeza hacia abajo, porque él consideraba que no era digno de morir igual que murió Jesús. En la Basílica de San Pedro en Italia, específicamente en la silla papal, se encuentra una cruz invertida, y todavía hay gente que piensa que una cruz al revés es un símbolo satánico. Santiago el Mayor es aquel que mira expectante a Jesús con prominente cabellera y barba tupida con los brazos extendidos. Fue decapitado en Jerusalén y el primero de los apóstoles en morir. Santiago el Menor, hermano de Mateo y Judas Tadeo, en la última cena, de izquierda a derecha es el segundo. Fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y soportó la caída. En vista de que no murió, sus antagonistas lo ultimaron lapidándolo. Miren, Tomás, enseguida de Jesús aparece Tomás, con el dedo índice levantado. En una de sus expediciones misioneras por la India, fue atravesado por una lanza. Juan, hermano de Santiago el Mayor y discípulo amado de Jesús, que, notablemente, Leonardo da Vinci lo pintó a su mano derecha. Juan fue cocido en aceite hirviendo y sobrevivió. Desterrado a una isla, fue el único apóstol que falleció de viejo. miren ese martirio. Lo martirizaron haciéndolo hervir en aceite caliente, en aceite hirviendo. Y a pesar de eso no murió. Murió de anciana en la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. ¿No les dije que era el discípulo amado? Simón el cananeo, de izquierda a derecha, es el último apóstol. Fue cortado por la mitad. Increíble, ¿no? Tadeo, Judas Tadeo, es el penúltimo apóstol que junto con Mateo debaten viendo a Simón. Lo mataron a flechazos. Apóstol Felipe está de pie y con las manos cerca del pecho. Felipe fue crucificado en Hierápolis, una ciudad de Frigia, al norte de la Odisea, después de varias persecuciones y de predicar por más de 20 años. Y a pesar de que ya repasamos los 12 apóstoles, existió un 13º apóstol, quien tuvo que sustituir a Judas Iscariote. Se trata de Matías. Por obviedad, no aparece en la última cena. Este apóstol fue lapidado y luego decapitado. Matías. Y aquí termina el recuento de todas y cada una de las muertes en los discípulos de Jesús. Matías fue el que lo reemplazó a Judas Iscariote y también murió martirizado. A ver, vamos a preguntarle a Derdis Vera. ¿Cuál de estas muertes es la que más le sorprende, le llama la atención o lo impacta a usted?
No le escuchamos, Derlis, no le escuchamos nada. La de Pedro. La de Pedro. Sí. La de Que Pedro. tuvo conciencia y supo lo que hizo y no quiso morir como Jesús. Ya, bien. Conciencia de lo mal que hizo. Ajá, entonces, jóvenes, estas muertes de los apóstoles nos dan a entender que los apóstoles no fueron cualquier persona. Fueron personas capaces de dar la vida por Jesús. Ustedes van a decir, pero ¿y por qué los mataron? ¿Por qué no los querían? Pues resulta que en aquellos lugares donde ellos iban a predicar la enseñanza de Jesús, ya habían otras religiones, otros sacerdotes, otros cultos, otras tradiciones, etc. Entonces ellos llegaban con la buena noticia del Evangelio, con el mensaje de Jesús, y eran considerados como enemigos, porque decían, no, pues si ellos comienzan a hablar de Jesús, nuestra gente, nuestro pueblo se va a cambiar de religión, se va a ir a otra religión, así que para que no suceda eso, vamos a matarlos. Y los mataban. Entonces era un odio y una intolerancia hacia la religión cristiana católica. Sobre todo por eso lo mataron. Y no fueron los únicos que murieron, jóvenes. La Iglesia Católica está pero llena, yo me atrevería a decir, por millones de mártires. Nosotros solo hemos llegado a conocer la vida quizá de los más famosos, de los más reconocidos, pero no. Yo me atrevería a decir que fueron millones de personas los que murieron asesinados en las grandes persecuciones de la iglesia primitiva. A tal punto, jóvenes, que existió un emperador, el emperador romano Nerón, que él, jóvenes, por el odio hacia el cristianismo y porque era un loco, a decir la verdad, era realmente un hombre loco, fuera de sus cabales, Nerón mandó a incendiar la ciudad de Roma. Según lo que cuentan los historiadores, él mismo mandó a incendiar la ciudad y después echó la culpa a los cristianos y dijo, a ver, ciudadanos romanos, los que vinieron a incendiar nuestra ciudad son los cristianos, por tanto hay que capturarlos y hay que matarlos. Y en esa persecución de Nerón murieron miles y miles y miles de cristianos en la ciudad de Roma, sobre todo. A muchos de ellos los llevaban al Coliseo romano y los soltaban en la arena del Coliseo frente a fieras salvajes, a leones, a tigres, panteras. Los soltaban esas fieras y devoraban, asesinaban a los cristianos. Y todo a la vista del emperador y toda la gente de Roma. Entonces, bueno, esos eran los tiempos de la iglesia primitiva, muy duros. Hasta el día de hoy, jóvenes, les cuento que siguen habiendo mártires que dan la vida por Cristo, que mueren dentro de la iglesia católica, testificando su fe. Hasta el día de hoy se siguen dando estas barbaridades en el mundo. Parece que eso fuera cosa antigua, cosa que ya pasó. No, hasta el día de hoy todavía existe. Hay muchos países musulmanes donde los católicos van a la misa el domingo y hay personas extremistas de religiones musulmanas, de otras religiones, que son fanáticos extremistas y mientras la gente está en misa del domingo, llegan y le ponen una bomba dentro de la iglesia. Hacen estallar la bomba, mueren 80, 100 personas dentro de la misa. Hasta el día de hoy sucede eso, jóvenes. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, ¿cuál era el ideal de los cristianos jóvenes en la comunidad primitiva? Tenían ellos tres ideales grandes. El primero, la oración. Oraban en el templo y celebraban eucaristías. El segundo, y muy importante, la comunión. Todos los cristianos se sentían realmente hermanos y lo compartían todo. Se amaban, se querían, se consolaban, se ayudaban. Dice la Biblia que entre la comunidad de los cristianos no había gente necesitada, no había gente mendiga, no había gente que pasaba hambre, que no tenía que comer, que no había esa gente. ¿Saben por qué? No porque no habían pobres, sino porque todos, incluso los más ricos, se desprendían de sus riquezas y entregaban todas sus riquezas para que a nadie le falte nada. Y todos compartían su riqueza, su dinero, sus alimentos,
para que ningún cristiano padezca de ninguna necesidad. Entonces había una comunión íntima muy, muy fuerte y muy bonita en la primera comunidad cristiana. Y el tercer ideal que tenían, la misión. La primera comunidad cristiana tenía muy claro aquí en la mente y en el corazón que su misión era anunciar y proclamar el mensaje de Jesús. Los primeros cristianos se organizaban en torno a los apóstoles Pedro y Pablo. Aunque si bien ustedes se dieron cuenta, el apóstol Pablo no estaba en la última cena. ¿Por qué razón? Porque acuérdense ustedes que el apóstol Pablo se convirtió en seguidor, en apóstol de Cristo después de que murió Cristo. En cambio, la última cena fue en la noche antes de que lo maten a Jesús. Entonces, Pablo todavía no era cristiano en ese tiempo. Ya existía, pero todavía no era cristiano. Sin embargo, después de que San Pablo se convirtió en un gran seguidor de Cristo, pues todos los cristianos, todos los creyentes, miraban y tenían como su máxima autoridad al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Para ellos eran los máximos líderes. Entonces, la gente se reunía en torno a la Eucaristía. Les cuento que en la comunidad primitiva, lo que Profe, compartían en la Eucaristía, tranquilo Barreto, ya te acepté, tranquilo. Lo que compartían en la Eucaristía no eran solamente la hostia, el pedacito de pan blanco, sino que en la Eucaristía hacían realmente verdaderas comidas, donde compartían los alimentos, hacían cenas, almuerzos, etc. Y la gente que iba y se reunía con los cristianos compartía la comida. Entonces, eso quiere decir pues también que eran gente muy generosa y que cuando se reunían para orar, para alabar a Dios, era motivo de fiesta, motivo de alegría, había comida, había compartir, había oración, había cantos, algo muy hermoso. Sí, primero se enseña el modo oral y después se ponen por escrito las enseñanzas de Jesús. Así fue con los apóstoles. Jóvenes, los apóstoles, para escribir la vida de Cristo, no es que ellos caminaban con Jesús con una libretita en la mano anotando lo que Jesús hacía. No, señor. Resulta que los israelitas o los judíos, los hebreos, sobre todo ellos cultivaban la tradición oral, no la tradición escrita. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no acostumbraban tanto poner por escrito lo que ellos escuchaban de Jesús, sino que ellos acostumbraban a contarlo de forma oral. Contaban los unos a los otros, contaban lo que Jesús hacía. Entonces ustedes van a decir, profe, y entonces, ¿y la Biblia y los evangelios, cuándo se escribieron? Pues bueno, se escribieron mucho después de la muerte de Jesús. De hecho, el evangelio más antiguo es el evangelio de San Marcos. ¿Y sabe cuándo fue escrito? Pues aproximadamente por el año 60 al 70 después de Cristo fue escrito el evangelio. Es decir, como 30 años después de que Jesús había muerto, recién se puso por escrito en el evangelio San Marcos la vida de Jesús. Bueno. A ver, vamos a pedir que nos ayude aquí la organización de la iglesia primitiva. A ver, Rachel Ortega, ¿está presente o no? Ortega. Sí, profesor, sí. A ver, lea por favor la organización de la iglesia primitiva. Los apóstoles dejaron sucesores llamados obispos al frente de las comunidades fundadas. Perdón. Por ejemplo, San Pablo dejó a Tito en Efeso y a Timoteo en... No veo. En Creta. Ah, no, Creta. ya, bueno, yo sí puedo ver esa parte. Él dejó a Timoteo en Creta. Creta también es otra parte donde los apóstoles evangelizaban. A ver, ¿qué quiere decir? Los apóstoles dejaban sucesores. Por ejemplo, los apóstoles, supongamos que un apóstol iba a una ciudad que se llama Éfeso. Entonces el apóstol iba, enseñaba lo que Jesús enseñó, el mensaje de Cristo, organizaba la iglesia para que se sigan reuniendo, celebren la Eucaristía, etc. Pero ese apóstol no se quedaba ahí para siempre. Él pasaba ahí unos meses, un año, 2 años, y de ahí se iba a otra ciudad a seguir fundando otras comunidades de cristianos. Entonces,
¿Qué pasaba? En la iglesia de Éfeso, como el apóstol ya tenía que irse, tenía que dejar a un encargado que se ponga al frente de esa comunidad. Entonces, ese encargado se lo llama el sucesor de los apóstoles. Y eran los obispos. ¿Y cómo se sabía que una persona X era sucesor del apóstol? Pues porque el apóstol antes de irse le imponía las manos. ¿Qué quiere decir? Colocaba las manos sobre la cabeza de esta persona y hacía una oración especial para que Dios lo bendiga y para que Dios le dé la autoridad, la unción, la fuerza, la sabiduría para dirigir esa comunidad. Bueno, esos sucesores hasta el día de hoy son los obispos. ¿Por qué razón? Porque ya pasaban 30, 40 años y ese sucesor ya estaba viejito a punto de morir. Entonces, ese sucesor imponía las manos a otro sucesor para que continúe la obra. Después de 50, 80 años, ese sucesor otra vez estaba viejito, enfermo, a punto de morir. Pues antes de morir, ese sucesor imponía las manos a otro sucesor que iba a continuar. Y así, jóvenes, a lo largo de 2000 años, se han venido dando los sucesores de los apóstoles. Estos sucesores de los apóstoles se llaman obispos. Muy bien, aquí tenemos, bueno, la primera comunidad cristiana estaba al servicio de los hermanos, al servicio de toda la gente, atendían las necesidades, atendían, el gesto de legitimidad era la imposición de las manos. Los apóstoles recibían, escuchaban cuáles eran las necesidades del pueblo y ellos se organizaban la comunidad para que nadie sufra necesidad y para que todos tengan lo necesario para vivir. Algo muy bonito, ¿no? Entonces, pues así la comunidad cristiana crecía mucho, aumentaba el número y crecía. A ver, Martínez, ¿está presente o no? Martínez. Oh, sí. Ah, yo dije se fue de vacaciones, Martínez. A ver, Martínez, lea por favor desde el día de Pentecostés. Martínez a la 1. Martínez a las 2. Martínez a las 3. Martínez se quedó dormido. De adrede la despertaron a Martínez. ¿Sí ven? A ver, Salas, ¿está presente o no? Salas. Salas a la 1. Salas a las 2. Salas, ya se fue Salas. Miren cómo pierden los puntos, jóvenes. A ver, Chamorro, ¿está presente o no? Sí, profe, sí estoy presente. A ver, Chamorro, lea, por favor. Desde el día de Pentecostés, cristianos. Pentecostés. Pentecostés, cristianos se les presenta por todo el Imperio Romano y llega hasta las regiones más lejanas. Así es. Miren, desde Jerusalén, ahí comenzó todo. Ahí en la ciudad de Jerusalén fue Pentecostés y de ahí los apóstoles salieron a todas las ciudades que conocían a predicar el evangelio de Cristo y así comenzó la Iglesia Católica en el mundo. Jóvenes, nos volvemos a unir inmediatamente con el mismo link, ¿sí? ¿Listo?